La adoración en nuestras vidas a Dios tiene que ser un estilo de vida. Te voy a decir algo: adorar a Dios no es algo que se circunscribe a cantar. Muchas veces hemos formado el estereotipo o la idea, hemos tenido un concepto de que adorar a Dios es abrir nuestros labios y cantarle. Puede ser que le cantemos a Dios, pero puede ser que no le estemos cantando ni siquiera con el entendimiento. Puede ser que le cantemos a Dios y tal vez ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que le estamos cantando. Puede ser que le cantemos a Dios y nuestro intelecto está cantando aquello, pero nuestro corazón realmente no está enchufado, no está conectado con Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que es la adoración a Dios. Y quiero llevarte por unos minutos a dos puntos, compartirte un primer punto de que la adoración tiene que ser un estilo de vida. Y cuando te hablo de este primer punto, si la adoración no se circunscribe a abrir nuestros labios y cantarle a Dios, sino que es más integral, la adoración a Dios va mucho más allá. Podemos hacernos la pregunta: ¿qué es adorar a Dios? O quizás más específicamente, ¿dónde y cómo adorar a Dios? Quiero leerte una porción de la Biblia que es la que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos del 19 al 24. La Biblia ahí dice: Señor, dijo la mujer, está hablando de la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Te ubico un momento en el contexto antes de leerte. Jesús estaba en la zona de Judea, Jerusalén y un poco más hacia el sureste de Jerusalén, toda la región de Judea, los desiertos de Judea. Se había formado un debate en torno a los bautismos de Juan y de Jesús, y a los discípulos de Jesús algunos quisieron hacerlos entrar en polémica, y Jesús optó por mejor irse. Jesús vivía en la región de Galilea, más al norte de Israel, es la región donde está el mar de Galilea o el lago de Genezaret o el lago de Tiberíades. Y Jesús opta por mejor volverse a su región. Él era muy sensible a la voz del Espíritu Santo, y lo que Dios ministrara en su humanidad, su corazón, Él se movía y lo hacía. Creyó que ya era el tiempo para volverse. Entonces Jesús, en el viaje a Galilea, para que fuera más corto y no tener que hacerlo por una zona mucho más larga, Jesús entra a la región de Galilea. Había una separación cultural, había una separación religiosa y había una separación en muchos sentidos, hasta en etnia, entre los judíos y los de Samaria. Eso es como decir hoy una separación entre el pueblo judío y los árabes. Pero no importa, Jesús cruza por la región de Samaria, que si hoy la vemos en el mapa, está dentro de esa misma región. Y cuando va pasando, Jesús decide ir allá al pozo de Jacob. Y ahí no voy a entrar en muchos detalles. Normalmente iban las mujeres a la zona del pozo de Jacob, y Jesús encuentra a una mujer que es la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Empezaron ahí a hablar. La mujer se asombra primero de que Jesús como hombre se pusiera a hablar con ella por los asuntos de cultura, y después muchísimo más se asombra de que Jesús, siendo judío, hablara con ella que era samaritana. Él le extrañaba demasiado, y en medio de aquella conversación fue cuando Jesús le dijo que le diera de beber. Ella estaba en el pozo de Jacob, y todavía la sorpresa: ¿cómo siendo judío venís a pedirme a mí que te dé de beber? Si ustedes los judíos y nosotros los samaritanos no nos tratamos entre sí, somos literalmente enemigos. Jesús le dijo: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide que le des de beber, más bien tú le pedirías y él te daría de un agua que no es el agua natural, sino Jesús se refería al agua eterna, que salte en tu interior como ríos de agua viva. La mujer, todavía más sorprendida, Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice: es que no tengo esposo. Jesús le responde: mujer, has dicho muy bien, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué significa? O sea, estaban en una unión de hecho, o lo que tradicionalmente se conoce como unión libre.
con el que vivía ahora, que no era uno de sus anteriores 5 esposos. La mujer se sorprende aún más de cómo Jesús le dice a ella eso y dice: wow, es que de verdad este es un profeta de Dios. Él conoce mi vida, sin conocerme, conoce mi vida. Y la mujer se sorprende tremendamente de que Jesús le dijera aquellas palabras. Ahora, aquí hago una pausa antes de hablar de esto. Jesús no dijo: yo te conozco, hija del diablo, mujer rebelde, mujer fácil, mujercilla, porque 5 esposos has tenido y ahora vives con otro que no es tu esposo, sin vergüenza. No, Jesús no la vio con los ojos que el ser humano ve a otros para juzgar, señalar y condenar. Jesús la vio con ojos de misericordia. Y para Jesús entablar una comunicación, una conversación con la mujer samaritana, a pesar de toda su condición que los hombres condenan. Yo no estoy patrocinando acá rupturas, de ninguna manera, ni nunca seré patrocinador de esas cosas, sino que por las acciones de la mujer, sin tener conocimiento de Dios, por las acciones de la mujer, caminando sin una revelación de quién era Dios, Jesús no la condenó, no le dijo: mujer, ni te me acerques, estás condenada eternamente y por los siglos, porque has jugado en la vida, has tenido 5 esposos. No, Jesús más bien la invitó a beber del agua de vida eterna. ¿No te parece que eso es antirreligión? Y eso a mí me encanta, eso a mí me gusta, eso a mí me fascina. El lenguaje de Jesús antirreligioso. Los religiosos y aún los de nuestro tiempo pudieron haber venido a decirle a la mujer samaritana: sin vergüenza, ni siquiera la vida eterna tienes, porque a veces nos sentimos jueces de las demás personas para juzgarlos. No, Jesús le dijo: mujer, aunque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo, yo quiero invitarte a que bebas del agua de vida eterna que yo te doy, que saltará en tu interior como ríos de agua viva. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Llegó el momento más esperado de tu vida, llegó el momento más anhelado, el mejor de los enamorados, el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Él no te va a fallar, Él no va a ser uno más en la lista de todos los maridos, no, Él será el que te ame, el que te cuide, el que te dé paz, el que te dé gozo y alegría. Wow, qué experiencia. Por un momento me fui por otro lado dentro de la misma historia de la mujer samaritana, pero escucha esto. En el verso 19, en aquella conversación que ellos tenían, dice la Biblia que la mujer viene y le dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Jesús le estaba hablando de sí mismo, de que Él iba a ir a la cruz a derramar su sangre, para que por esa sangre derramada en la cruz y en su muerte expiatoria, los samaritanos, los judíos, todos los de las regiones de árabes, todos los de más al norte, los de Europa, los de África, nosotros, los del continente americano, todos en algún momento de la historia de la humanidad, pudiéramos tener acceso a la vida eterna, reconociendo el sacrificio y su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Jesús se refería a eso cuando le decía: la salvación viene de los judíos. Ahora dice: pero cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, le dice: pero cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu
y en verdad. La gente iba siempre a Jerusalén y era el lugar, el centro de adoración. Había un lugar que era el templo de Jerusalén. Recuerdan, hubo un primer templo erigido por el rey Salomón, que luego vino el rey Nabucodonosor y destruyó cuando vino la dispersión de los judíos y cuando fueron llevados cautivos. Por un lado algunos a Siria y muchos otros a Babilonia. Luego vino la reedificación del templo, el famoso templo de Zorobabel, que luego Herodes en los tiempos de Jesús lo hizo hermosísimo, lo preparó hermosísimo. La gente iba a aquel templo en Jerusalén, del que hoy existe lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Es lo único que queda de ese templo. Y la gente iba ahí, decían, ese lugar ahí en Jerusalén donde hay que adorar. Pero la mujer samaritana decía, no, es acá en el monte Gerizim donde hay que adorar, donde hay que reconocer y exaltar a Dios. Ahí parte del debate era, ustedes los samaritanos no saben ni a quién están adorando. Y Jesús le decía, porque la salvación viene de los judíos. Ahí es donde entró una frase que Jesús le dijo a esta mujer muy importante, y es la expresión que yo quiero que veas donde la Biblia lo dice, aquello que Jesús le mencionaba de se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Jesús le dijo a la mujer samaritana, se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado. Esto se refiere particularmente y especialmente al momento a partir del cual la adoración no estaría más ligada a un lugar. La adoración no estaba ligada a si había que subir a Jerusalén. ¿Cuánta gente hoy dice cómo desearía adorar a Dios, cómo desearía exaltar al Señor? Pero para hacerlo tengo que ir a un lugar específico. ¿Cómo desearía buscar de Dios? Hay gente que dice hasta, ¿cómo desearía hasta pagar mis votos a Dios? O hacer un sacrificio, una penitencia, cualquier cosa. Y creen que hay que ir a algún lugar. No. A Dios nosotros lo adoramos, ante Dios nos humillamos, ante Dios nos doblegamos en cualquier lugar. Nosotros tenemos más de 7 meses de tener este lugar cerrado. Tenemos más de 7 meses de que presencialmente no nos podemos reunir en este lugar. Cualquiera diría, pastor, pero ya hay permiso para reunirse con cierta cantidad de personas. Sí, pero hay muchas limitaciones y todavía un grueso muy importante de iglesias, por lo menos acá en Costa Rica, no lo estamos haciendo. Queremos todavía avanzar un poquito más y ver que haya un poco más de apertura en el momento correcto y oportuno, en el momento prudente para que eso suceda. Hemos dejado de adorar a Dios por eso. Somos menos cristianos por eso. No, de ninguna manera. Hay una y muchas razones por las cuales nosotros venimos a un lugar, a una estructura, a un lugar físico para reunirnos como iglesia. No venimos a la iglesia, no vamos para la iglesia. Entonces, si vamos a ir a la iglesia, ¿quiénes somos nosotros? No, nosotros la iglesia vamos a un edificio, vamos a un auditorio y ahí nos reunimos y hay muchas cosas en común muy lindas que nosotros disfrutamos ahí. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. El templo del Espíritu somos nosotros y ese templo tiene que ser llenado de adoración. Jesús hablaba, por ejemplo, en el templo de Jerusalén, iban y lo llenaban y aquel lugar se llenaba de adoración a Dios físicamente. Hoy llenamos muchos lugares de adoración, bueno, en estos tiempos no, pero por años y tradicionalmente se llenan muchos lugares de adoración porque, como les digo, hay muchas cosas en común. Pero si yo soy el templo del Espíritu Santo, ese es el lugar que tiene que estar lleno de adoración. Ese es el lugar que tiene que estar dispuesto permanentemente para que sea un santuario de exaltación y adoración al nombre del Señor. Por eso yo hago la pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Será tu corazón esa iglesia? ¿Será tu corazón ese santuario para adorar y alabar a Dios y hacerlo en espíritu y en verdad? Entonces ahí fue donde Jesús le dijo, mujer, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Es decir, ya no hay un lugar específico de adoración, ni adorar a Dios está circunscrito, está ligado a un lugar. No había que esperar una pandemia en el año 2020 para decir, ahora hay que buscar dónde adorar a Dios. No, desde esos tiempos Jesús le dice, mujer, eso no está ligado a un lugar específico. Es más, en ese momento, precisamente porque Jesús estaba acá en la tierra, estaba en sus palabras diciéndole a la mujer, estoy cumpliendo el plan de Dios.
de que ya no sea un lugar. Después, por ejemplo, más adelante, y lo vemos dentro del marco histórico de la Biblia con la iglesia del primer siglo, los discípulos de Jesús, luego de la ascensión, creían que la salvación estaba circunscrita al pueblo judío. Cuando se dio aquella famosa visión de Cornelio y Pedro estaba en Jaffa, lo que hoy es la zona de Jope, así, o Jaffa, que se conocía bíblicamente como la historia, como la zona de Jope, o a un lado de lo que hoy es la majestuosa ciudad de Tel Aviv en Israel. Pedro estaba ahí reunido en una casa y Dios habló a su corazón. Cornelio, que estaba en la zona de Cesarea Marítima, unos tantas decenas de kilómetros para arriba, recibe una visión de un hombre llamado Simón Pedro que estaba en aquel lugar, y entonces él envía a sus discípulos. Pedro tuvo la visión de los animales impuros, y en medio de eso, para no contar mucho la historia, Pedro entendió que Dios lo estaba enviando allá donde Cornelio, donde aquel hombre que no era judío, para que él escuchara el mensaje de Dios. Y Pedro entendió que la salvación se extendía más allá del pueblo judío, que no estaba circunscrita a un pueblo, a una etnia, a una raza, a un pueblo determinado, sino que el propósito de Dios, que ya Jesús lo había dicho en Juan 3:16, aquel hombre Nicodemo, era que todo aquel que en él creyere no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Lo mismo con la adoración, ya no se circunscribe al templo de Jerusalén. La adoración se circunscribe a todo corazón dispuesto en espíritu y en verdad delante de la presencia del Señor. Hoy lo vemos cumplido. Nosotros no tenemos que ir necesariamente a un lugar físico para adorar y exaltar el nombre del Señor. Por eso hoy, sin importar dónde te encuentres, y aunque estemos no necesariamente todos reunidos acá en un templo físico, en un templo material construido humanamente, podemos rendir nuestra vida, podemos rendir nuestro corazón en adoración a Dios desde el mismo templo de nuestro ser, desde el mismo templo del Espíritu Santo, pues recordamos lo que nosotros somos como hijos de Dios. Es más, te recuerdo esa porción, Primera de Corintios capítulo 6 verso 19, que dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Así lo dice la Biblia. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, dice ese versículo. ¿Por qué? Porque ahora somos la habitación personal, el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde debemos de adorar nosotros a Dios? Hacerlo en cualquier lugar. Cuando rendimos nuestro corazón y nos humillamos, cuando desde la mañana, la tarde, la noche, la madrugada, toda hora tenemos una clara concepción, una idea de que somos hijos de Dios y que nuestra vida es el templo, la habitación de Él, para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Porque hay personas que no adoran a Dios. Mientras estamos adorándolo y fluyendo con libertad para adorarlo a Él y creyendo que se rompen cadenas. Porque hay personas que no adoran a Dios, porque hay gente que espera la manifestación de Dios, no a Dios. Hay gente que lo está esperando a Él. Hay gente que está esperando la manifestación de Dios, no a Dios de ninguna manera. Y lo que Dios busca primero es que nosotros no esperemos tanto sus manifestaciones, sino la manifestación de su gracia. Anhelémoslo a Él más que las manifestaciones. Anhelémoslo a Él más que su presencia. Algunos quieren los beneficios de Dios, pero no quieren un compromiso en su corazón con Dios. Anhela los compromisos con Dios. Anhela caminar con Dios. Comprométete con Dios. Dile: Señor, no quiero ser un religioso. Y si usamos la expresión de la jerga popular, no quiero verte como el Dios bombero que cuando estoy en un problema, estoy en un incendio de la vida, necesito urgentemente que me lo vengas a apagar. No, más bien que le puedas decir al Señor: Dios, quiero un compromiso contigo. Quiero casarme en una relación contigo, que no es una vida religiosa, sino más bien una vida íntima,
una vida fresca, continua, permanente, donde Dios sea lo más preponderante, donde Dios sea lo número uno y sea lo más importante de tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque la adoración a Dios expone lo que realmente somos. La adoración a Dios expone lo que realmente hay en nuestro ser interior. Si en nuestro ser interior hay orgullo, hay arrogancia, si en nuestro ser interior hay independencia, hay complejos, hay frialdad, muchas cosas de nuestra vida no van a poder cambiar. No vamos a poder ver cosas diferentes en nuestra vida. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Necesitamos humildad. Sí, necesitamos humildad. Necesitamos tener humildad en nuestro corazón y la necesidad de reconocer a Dios en todo tiempo. Cuando nosotros adoramos a Dios y nos humillamos bajo su poderosa mano, es como vernos frente a un espejo y ahí está la realidad de nuestra vida. ¿Cómo está esa realidad? Hay cosas que limpiar, hay orgullo, hay frialdad, hay vanidad, hay complejos, hay independencia. Probablemente necesitamos una actitud humilde para humillarnos bajo su poderosa mano. La adoración a Dios demanda una necesidad de tener la relación correcta. Te decía hace un momento, algunos no adoran a Dios porque buscan las manifestaciones, pero no a Dios. Algunos buscan los beneficios, pero no los compromisos con Dios. Entonces, ¿qué demanda una relación correcta? Mateo capítulo 5, verso 23, hay una historia que refleja lo que es una vida de adoración. Dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mire qué ilustración más bonita, porque la Biblia enseña que la ofrenda es una manera de adorar a Dios. Hay gente que cree que solo los músicos en la iglesia son los que deben de adorar a Dios. A veces no adoramos a Dios por falta de una vida devocional y de una actitud correcta. Pero miren este pasaje lo que dice: si traes una ofrenda delante de Dios y llegas al altar a dejarla y recuerdas que tienes algo contra otra persona, muchos han interpretado y dicen: no des la ofrenda y mejor vete. No, más bien es: deja la ofrenda en el altar. Si lo vemos en el tiempo en que ellos lo practicaban, ellos traían ofrendas en especie delante de Dios. Y entonces decía: deja la ofrenda, ve y busca a la persona, corre, ve y busca a la persona con la que estás mal, pídele perdón, ponte a cuentas con esa persona, hagan las paces y luego vienes, tomas la ofrenda y la presentas. Ahora, el presentar es traerla en adoración, decirle: Señor, para ti es lo primero, para ti es lo más importante en mi vida. Ya tengo paz con esta persona y quiero darte lo mejor de mí. ¿Para qué? Para que mi ofrenda suba como un sacrificio santo y agradable de adoración al Señor. Aprovechando el momento, cada vez que nosotros le damos a Dios nuestras ofrendas, que le damos a Dios nuestros diezmos, no le damos limosna. Aquí ando lo que me sobra y lo voy a dar en la iglesia para que no me estorbe. No, la Biblia enseña que la ofrenda es una forma de adoración a Dios. Siempre, aún cuando le demos ofrenda a Dios, dale lo mejor. Y darle lo mejor me refiero a actitud, la forma en que yo debo de darle a Dios. No le estoy dando a Dios porque pobrecita la iglesia. No le estoy dando a Dios para que la iglesia subsista. No le estoy dando a Dios porque Dios necesita mi dinero. No nos equivoquemos. Es que nosotros damos en adoración a Dios de lo recibido de su mano. Y cuando no lo hacemos, estamos dejando de adorar a Dios en esa parte de nuestra vida. Porque si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado el trabajo, si Dios te ha dado la provisión, si el Señor está contigo cada día, dándote de su mano bendita, nosotros lo que tenemos que hacer con el corazón dispuesto es decirle: Señor, yo te doy la parte que te corresponde y lo doy en adoración a Dios. Hasta ese detalle que tiene que ver con nuestra vida financiera es una forma de adoración a Dios, es una forma de exaltar su nombre. Por eso, si lo haces, hazlo siempre con la mejor actitud. Voy a dar
Ya, y porque ni modo. No, la misma Biblia dice en 2 de Corintios, nadie dé por tristeza, ni nadie dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama Dios? Al que da. Pero dice la Biblia, al que da con alegría. Y a ese que es dador alegre, la Biblia dice una promesa: Él aumentará los frutos de su ganancia para que esté prosperado en todo, para toda generosidad. Es decir, yo no espero tener para darle a Dios. Yo no espero que me mejoren el salario para darle a Dios. Yo no espero tener un poquito más para darle a Dios. No, de lo que yo tengo, en una actitud de adoración, de entrega, le doy a Dios. Y la Biblia dice ahí la promesa: y Él aumentará los frutos de tu ganancia para que estés prosperado en todo, para toda generosidad. Hagamos siempre eso, aún con adoración al Señor.